El reino. Por Gracielle Coco. Ya sabéis, queridos lectores, lo poco que me gustan esas reveladores frases que en el gremio cinematográfico se han dado en llamar sinopsis de público y sin cuyo conocimiento suelo asistir a la gran mayoría de las proyecciones, siempre amante, como buena Leónida, del tan apreciado y estratégico factor sorpresa. Permíteinme, sin embargo, y haciendo gala de este último, que destine el contenido de mi artículo imaginativo de hoy, adjetivado así por la corriente literaria que proceso como autora, precisamente a realizaros un resumen de guión, además tan completo, que sin duda podría merecer el rango superior de sinopsis de producción. Es el que sigue. Iréis una vez, es y será, un encantador reino. Todos cuantos a él llegaban solían quedar seducidos por el hechizo del brillo acharolado de las hermosas cuadraturas que la componían, perfectos trazos en los que se parcelaban sus tierras, las que además contaban con la portentosa y mágica cualidad de ser capaces de duplicar progresiva y exponencialmente, las riquezas de cuantos entraban en sus dominios. Se hallaba el mismo dividido en dos partes iguales muy diferenciadas por el contraste del color de su suelo, en el que se alternaban secuencialmente cuadrículas de color azul oscuro, casi negro y otros muy claros. De esta forma, ambos estaban obligados a una coexistencia ineludible, que era además, una de sus más atractivas peculiaridades. Se hallaba el reino habitualmente liderado por un sistema monárquico bipartito, de manera que los gobernantes oscuros, siempre atacados, y los claros, por su conocida iniciativa siempre al ataque, permanecían entregados a una sucesión de pugnas constantes. Debido a la propia dificultad que su defensa entrañaba dada la peculiar idiosincrasia del lugar, era enorme la atención que ambos debían prestar a la misma, si es que su intención era conservar por mucho tiempo, su dorada hegemonía. Sucedíanse pues los gobiernos, unos tras otro, ahora de un lado, ahora del opuesto, de manera que con el tiempo estos continuos enfrentamientos y pulsos de poder, se fueron convirtiendo en la primordial y única razón de su existencia. Se solían servir sus majestades en el ejercicio de su cargo, de los sabios consejos de sus asesores, del apoyo incondicional y las habilidosas evoluciones de su reina consorte, de la destreza de sus jinetes, de la fortaleza defensiva de sus torreones, los que siempre procuraban mantener debidamente conectados, cubriéndole las espaldas, y por supuestísimo de la intrépida laboriosidad así como el espíritu de sacrificio y entrega, de sus leales peones. Tranquilos. A partir de ahora el guión entra en materia, pasando a narrar la dura batalla que un rey, que por su magistral proceder pasó a la historia como el monarca de la torre, tuvo que enfrentar. Hubo una vez en el reino, un fastuoso monarca conocido en todos sus confines como Antonio y el Grande, a pesar de no ser mucha su estatura. Gustaba este de gozar de las grandes riquezas de las que su reino disponía, haciendo con demasiada frecuencia caso omiso de los consejos de sus matemáticos, lo que paulatinamente había causado el grave empobrecimiento de sus súbditos. Por esta razón, el oscuro rey, no tardó en ser víctima del denodado ímpetu del ejército blanco. Cuentan los expertos en las artes militares, que fueron tan mal utilizadas por no solo las riquezas de que disponía, sino además las inteligentes potencialidades de sus colaboradores, que pronto su propia huestes se vieron muy mermadas, incluso dicen que algunos de los de su mismo color, terminaron por desertar bajo la tediosa desatención que su superior les procesaba, hasta el punto de que en breve espacio de tiempo quedó el gobernante prácticamente solo y desprotegido, pudiendo contar apenas, con la ayuda de su reina, un laborioso peón, un honrado y diestro jinete, una gruesa torre y un, eso sí, muy ilustrado asesor. Había sido tanta la dejadez del soberano, que una buena mañana, le bastó asomarse a las ventanas de sus aposentos, para tomar conciencia de su delicada situación. La proximidad del ejército enemigo constituía una efectiva e inminente amenaza, para la que no había preparado adecuadamente el posicionamiento de sus servidores. Sin embargo, poseía inteligencia y constancia suficientes para el desempeño no solo correcto sino además brillante, de su labor. Por tanto, y haciendo por fin acopio de sus destacadas cualidades, y no rindiéndose en absoluto ante tan decepcionante situación, Antonio y comenzó por posicionar a su consejero de forma adecuada. Tras escuchar detenidamente lo que éste tenía que decirle, destinó gran parte del tiempo de que disponía a diseñar un plan bien pensando. Estuvo, así, concentrado por mucho, realizando un análisis detallado de las posibilidades de su contrario y, como no, de las suyas propias. Era muy dificultoso encontrar la solución.
El rey pensó y pensó, hasta que por fin le pareció haber encontrado una que se le antojó magnífica, y que enseguida puso en práctica, agradeciendo a Dios la suerte de tener aún entre sus filas, tantas piezas de calidad. Entonces, sin perder un segundo más, alejó de sí a su reina. Esto, no era mucho de su agrado, por lo que lo hizo solo lo suficiente como para que cobrase la efectividad necesaria sin perjudicarla y, arropado en todo momento por su consejero, empezó a desarrollar sus posibilidades. Propuso así a su jinete, recorrer una ruta de saltos previamente diseñada, ruta que éste aceptó siempre y cuando no tuviera que saltar a ciegas sobre otras figuras, lógica actitud, por otra parte ya perdida la fe en su rey, actualmente bastante falto de éxito y credibilidad. Este, comprendiendo su postura, intentó convencerle, prometiéndole que en el momento en que este crucial salto hubiera de darse, tendría preparadas ya las cosas de tal forma, que su resultado fuese un acierto seguro, no entrañando el menor riesgo para el jinete, por el contrario, solo beneficios. El jinete, que como hemos dicho era muy honrado, solo le prometió, dados los acontecimientos, considerarlo, comprometiéndose a darle, en cuanto le fuera posible, una respuesta definitiva. El momento había llegado. Gracias a las últimas presiones ejercidas sobre el enemigo y sus nuevos posicionamientos políticos, el rey se encontraba muy cerca de uno de sus torreones, dispuesto a pasar al otro lado del mismo. Era conveniente, al no haber obtenido el apoyo fundamental de su jinete, buscar un lugar seguro. Para ello, la actual posición de su dama era idónea, vislumbrando seguramente ya el ejército enemigo esta estrategia. El soberano se quedó con los ojos fijos en su torre y levantó su pie derecho para comenzar la operación. De repente, un emisario se aproximó raudo y veloz, haciéndole llegar una importante noticia de su jinete. Él mismo había cambiado de opinión y decidía apoyar a su rey, de acuerdo en colaborar, siempre y cuando en una semana el soberano tuviese las pruebas de la seguridad del plan trazado a su disposición. Tras ello, sorprendiendo a sus adversarios al extremo, dejó caer su pie en dirección norte, renunciando así para siempre a la protección de su torre y tomando parte activa en la lucha. Pensaba que era lo menos que podía hacer, dado su comportamiento. Con este inesperado paso, no solo acababa de desistir de las posibilidades defensivas de su torre, sino obviamente, también del favor cercano de su dama. Sin dudarlo dos veces, acompañado de su asesor, comenzó a avanzar lentamente por el territorio. La dama y su pequeño, y muy querido por cierto peón, fueron mandados al extremo opuesto del mismo, muy alejados, orden que cumplieron de inmediato conjuntamente, cada uno a su ritmo y ganando pequeñas batallas a su paso. Así, tanto rey como reina, consiguieron, muy lentamente y en contra de lo esperado, irle dando la vuelta a la situación. Hasta tal punto cambiaron las cosas, que parecía no estar muy alejado incluso del triunfo, cuando un revés del enemigo le privó de su inestimable asesor. Ante semejante contrariedad, Antonio, no pudo sino proseguir avanzando en solitario. Esto era algo peligrosísimo, como ya podéis imaginar, pues extrañamente puede verse al más alto miembro de la realeza en estas condiciones. El ejército enemigo quedó muy sorprendido y pensó que nada podría hacer un rey ante semejantes circunstancias, frente a un ejército aún bastante poblado como lo era el blanco, el cual, enseguida, aprovechando las circunstancias, comenzó a acercarse y tejer su nuevo ataque. A pesar de todo, con una muy inteligente actitud, y a punto de ser mortalmente arrinconado, el soberano negro fingió ser presa de una celada enemiga para lograr salir victorioso, siendo él quien logró capturar, sin sufrir daño digno de mención, a sus adversarios, los que quedaron fuertemente clavados, inutilizados, gracias a la inestimable labor desempeñada en la lejanía por su dama, y su jinete, finalmente decidido a apoyarle. Por fortuna, lo peor parecía haber pasado y el rey se disponía a utilizar para su ataque final y definitivo, un pequeño peón blanco al que le pareció podría, por su humildad y falta de rango, engañar con facilidad. Así que se acercó, siguiendo su estrategia e intentó involucrarlo, sabiamente, para que jugase a su favor. Finalizaba así su jugada maestra, un poco de presión sobre el pequeño peón blanco de la que además debía de encargarse personalmente, y la victoria sería suya. Todos estaban pendientes de lo que parecía a punto de suceder, siendo ahora más que nunca el reino, objetivo de todas las miradas. Antonio y el Grande, acariciaba un triunfo poco esperado, sorprendente y muy productivo a sus intereses.
Contra toda previsión y ante su sorpresa, el pequeño peón no se tragó su estratagema y en absoluto amilanado por estar ante la presencia de un rey, además enemigo, se armó de valor y dignidad y lo enfrentó sin reparos. Oh, pareció oírse al unísono a lo largo y ancho de todo el reino. El pequeño representante del ejército blanco salió de la penumbra. Ahora más que nunca su alboreo color se apreciaba con una nitidez casi luminosa. Del lugar al que se acercaba provenían brillos de gloria. Nuestro peoncillo blanco estaba a punto de lograr algo que muy pocos conseguían en estas contiendas que nos ocupan, habían sobrepasado paso a paso la totalidad del ejército enemigo logrando así penetrar en lo más hondo de su territorio. El rey oscuro quedó atónito ante lo ocurrido, su victoria acababa de escapársele de las manos. Ya de nada servían sus planeadas ardides. Cuando un insignificante peón conseguía tan enorme hazaña, era costumbre muy arraigada en el reino, hacerlo distinguir, con uno entre varios honores, siéndole otorgado, a su elección, el más alto de ellos, con lo que de inmediato pasó a ser miembro distinguido de la Casa Real. El rey negro miró a su alrededor. Podía aún responder a lo ocurrido de alguna manera, ya que el transformado peón no le atacaba directamente y su lugar de asentamiento no estaba aún amenazado. Era un rey muy constante, que raramente se rendía. Al observar detenidamente a su alrededor, se dio cuenta de que le era imposible moverse sin ser aniquilado. Se encontraba ahogado por los acontecimientos. El combate no había tenido el final honroso que esperaba, pero la verdad es que tal y como estaban las cosas, las tablas, constituían un resultado que dentro de lo malo, suponía lo mejor. Así que, atónito de admiración por el menospreciado peón y meditabundo, se replegó con su ejército dispuesto a reanudar una nueva contienda. Cuentan los historiadores que Antonio y el Grande, fue a partir de entonces un monarca renovado que muy arrepentido de sus errores, aprendió mucho de lo ocurrido. Como ya se ha señalado, pasó a la historia por su valiente renuncia a refugiarse en su fortaleza como el rey de la Torre, y fue tenido en cuenta para serle entregado hasta 13 galardones por su valentía y sus muchas dotes y que a partir de entonces nunca jamás dejó de poner en práctica. Moralejas. Nunca se debe ignorar a un buen asesor, obedeciéndole puntualmente, y mucho menos menospreciar a un humilde, laborioso y fiel peón. Pobre del rey que aleja de sí a las grandes figuras, sirviéndose solo de sus peones con la finalidad de ser el único protagonista del éxito de su misión, pues no hay ni enemigo pequeño, ni peón que no pueda convertirse en reina. Y por supuesto, los reinados tarde o temprano caen, pero a veces por suerte, a veces por desgracia, los grandes reinos prevalecen. Bien. Como habrán podido apreciar, este relato corto de los que ya me caracterizan y que hoy he disfrazado como sinopsis de la fantástica cinta del mismo título, no era más que el resultado de mi intención de hacer un pequeño guiño, que pudiera claramente mostraros cómo este deporte que nació hace tantos siglos para dar más de una lección a un soberbio monarca, sigue hoy por hoy con su capacidad instructiva, más que indemne, fortalecida por el paso del tiempo. Su utilidad para la formación en conductas y valores de nuestros pequeños, está fuera de toda duda y a los adultos que se hacen acompañar por su deleite, los mantiene por ejemplo, fuera de todo riesgo de contraer enfermedades que hoy nos preocupan tanto como lo es el Alzheimer, por mencionar una de sus muchas virtudes para con los que dejamos hace algún tiempo ya, de ser niños. Y claro está, no sería yo una buena ajedrecista, si no hubiera preparado con esta jugada, mi propio jaque doble como representante del apartado de espectáculos y deportes de Canal Sevilla Radio y Televisión, así como colaboradora de la Casa Sevillana y el Instituto Andaluz del Ajedrez, y puesto que ambas organizaciones sueñan con la posibilidad de que a este maravilloso año que, gracias al séptimo arte vive la ciudad de Sevilla, se sume como evento cinematográfico, deportivo y cultural. La conversión en realidad de su nuevo proyecto Ciclo Cine y Ajedrez. Así que, sin más preámbulos y para terminar, desde estas modestas líneas solicitamos encarecidamente la colaboración para con dicho proyecto, de nuestro concejal Antonio Muñoz y del gran organizador de nuestro Festival de Cine José Luis Cienfuegos, convencidos de que estarán encantados de sumarse a esta fiesta del jaque mate a todo cuanto pueda dejar en la sombra a tan hermoso maridaje, amorosa unión de estos dos grandes bastiones de nuestra cultura. A todos mis compañeros de prensa por acogerme como a una más, a mis compañeros ajedrecistas y a mis jefes, reyes justos y honrados. Fe de Rotas. Majestades se escribe con J.